Hola, ¿qué tal? Soy Julia, la enfermera de alergias. Os voy a enseñar un poquito cómo funciona el servicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando un paciente llega, por lo general se registra en la secretaría después de que el médico de cabecera le haya derivado por la especialista y tiene que pasar a la consulta del alergólogo. Una vez el alergólogo le revisa, pasa por lo general a hacerse las pruebas cutáneas, que es por lo más frecuente que el paciente de alergias viene a la consulta. Aquí es donde hacemos las pruebas cutáneas, normalmente son pólenes o ácaros, son las materias más típicas. Tenemos aquí un paciente preparado para hacérselas. Buenos días. Bueno, vamos a hacerle las pruebas cutáneas, ¿de acuerdo? Pues necesito que se remanguen los dos brazos, ¿de acuerdo? Nos ponemos los guantes. Vamos a limpiarle un poquitín el brazo. Necesito los dos brazos puestos sobre la mesa así, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes baterías, como podéis ver por aquí. Entonces, bueno, las baterías más comunes, que son las que le vamos a hacer a este paciente, son las de los pólenes, que vienen conjuntas con algún tipo de ácaros, y los animales más comunes, perro, gato. También tenemos algunos hongos, como el Aspergillus o la Alternaria, que también suele haber bastantes alergias. Entonces, depositamos cada una de las gotitas de la batería y le marcamos, porque al secarse las gotas no vamos a ver dónde nos quedan después. Y tenemos que dar unos pequeños pinchazos para que penetren en la capa más superficial, con unas pequeñas lancetillas que tienen un pinchito. Entonces, los dos de abajo, tanto este como este, que lo pincharemos en el último momento, son controles. El control positivo y el control negativo llamamos nosotros. El control negativo es el salino. Siempre debería, o sea, ese tipo de control no debería reaccionar en ningún momento porque es suelo salino sin más. Sin embargo, el otro es la histamina y sí que debería aparecer inflamado en todas las ocasiones, salvo que la prueba estuviese inhibida por algún motivo, tipo que el paciente estuviese tomando algún antihistamínico o tuviese algún otro problema. En principio ya estaría, y ahora tendría que esperar 20 minutos y vendría otra vez. ¿De acuerdo? Pues vamos a leer las pruebas al paciente antes de que se nos bajen. Volvemos a la consulta donde hacemos las pruebas cutáneas que habéis visto antes y esperemos que hayan reaccionado para que podáis ver cómo aparecen. Una por lo menos seguro, que es la histamina, que era el control. Entonces vamos a ver. Nos ponemos de nuevo los guantes y déjenme los brazos a ver qué ha salido por aquí. Cogemos una de las plantillas porque nos es muchísimo más fácil y hay veces que hay tantos pacientes que no daríamos abasto como no tuviésemos un modelo que seguir. Entonces, vamos a ir marcándole cada uno de los resultados. Es bastante polínico este paciente, ha dado positivo a la mayoría de los alérgenos que le hemos puesto. Hay que marcarlos exactamente con las formas que hace. Y veis cómo ha reaccionado, al igual que el salino, que era el control negativo, como os contaba antes, no tiene ningún tipo de reacción. La histamina, que es el control positivo, ha salido positivo, es decir, la prueba no la tenemos inhibida. Y aquí tenemos los animales, el perro, el gato, el caballo. Estos parece que son positivos, pero realmente es que el paciente tiene un poquito de dermografismo, que es que tiene la piel bastante sensible y reacciona con mayor facilidad ante el pinchazo, ante cualquier tipo de arañazo, cualquier tipo de lesión que pueda tener en la piel. Y las copiamos de una manera bastante rústica, pero bueno, nos es muy útil, sobre todo cuando tenemos un montón de pacientes. Entonces, las vamos copiando en la plantilla. Y ya con esta hoja, con los resultados, podría irse directamente a que le viese el médico que le lleve. A ver. Pues ya está. Con esta hojita va el doctor. Le doy un poquito de algodón para que se limpie y le aliviará también el picor al estar fresquito, ¿de acuerdo? Venga.
Otra de las pruebas que hacemos son pruebas de alergias a medicamentos, a todo tipo de medicamentos, y las provocaciones pueden hacerse desde provocaciones oral o en función de la forma de administración de ese medicamento, provocaciones intravenosas, provocaciones intramusculares, y por lo general empezamos haciendo pruebas cutáneas para asegurarnos que el paciente no da una fuerte alergia antes de provocárselas de manera más fuerte. Entonces este es el laboratorio donde se hacen ese tipo de pruebas. Tenemos todo tipo de medicamentos, desde anestésicos, muchísimos tipos de antibióticos, medicamentos que el propio paciente puede traer. Lo más general suelen ser alergias o pruebas de alergias a las penicilinas. Hacemos pruebas con los diferentes derivados de las penicilinas y luego, en el caso de que esos sean negativos, que se hacen tanto en PRIC como en intra, es decir, una gotita como las pruebas que habéis visto antes en los pólenes, y luego en intradermo, que es una prueba parecida a la prueba del Mantoux. Entonces se ponen diferentes derivados de la penicilina y se esperan 20 minutos a que que reaccione. Una vez hemos visto que no es negativo, tenemos que esperar mínimo un día para hacer la provocación más fuerte, que sería la provocación oral. Con el Penilevel suele hacerse, con la amoxicilina clavulánico, con el Aumentine, o simplemente con la amoxicilina normal. Entonces, esperamos un día mínimo para que las pruebas puedan hacer una reacción tardía. Entonces, en el caso de que al paciente se le hinchasen las pruebas que le hemos puesto en el brazo a lo largo de la tarde, no nos la jugamos con que nosotros ya le hemos dado la medicación oral y puede hacer una reacción muchísimo más fuerte. Aquí tenemos un montón de tipos de medicamentos para escoger en el caso de que el paciente lo necesite. Allí tenemos unos cuantos más. El paciente entraría, se sienta en la silla y ya una vez aquí empezamos a hablar con él, nos cuenta un poco la reacción que ha tenido para nosotros también hacernos una idea en el caso de que reaccione. Y bueno, muchas veces no son reacciones anafilácticas muy fuertes porque empezamos dando dosis muy bajas del medicamento con el que sospechamos, pero en el caso de que reaccione con una dosis mínima también pueden hacer reacciones bastante gordas, tipo reacciones anafilácticas, reacciones de inflamación, eritemas, simplemente picores. Las dudas de los pacientes, fundamentalmente miedo. Tienen mucho miedo porque son pacientes que ya han sufrido una reacción previa. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, pacientes a contrastes yodados, después de hacerles una resonancia o algún otro tipo de pruebas, son pacientes que han estado muy cerca de sufrir una parada cardiorrespiratoria, incluso algunos la han sufrido. Tenemos aquí otra sala en el caso de que el paciente sufra algún tipo de reacción, bien sea una reacción anafiláctica fuerte o bien sea una reacción un poco más tipo un angioedema, un eritema, algún picor o algún malestar simplemente que tiene el paciente. Los metemos en una pequeña salita que tenemos aquí con 2 camas, aparece también un monitor y tenemos el carro de paradas en el caso de que hubiese cualquier complicación. Entonces, bueno, aquí tenemos el monitor, lo tenemos encendido porque esta mañana hemos tenido un pequeño problemilla con un contraste yodado, como os contaba antes, y lo tenemos todo un poco descolocado, que no nos ha dado tiempo a ordenarlo. Tenemos aquí la medicación más frecuente que se suele utilizar cuando tenemos algún tipo de reacción. Tenemos adrenalina, que solemos poner 0,3 intramuscular en un principio. Tenemos Urbasón y Polaramine para atajar la reacción y suele ponerse el cóctel completo la mayoría de las veces. En niños hay veces que las dosis varían, pero en adultos sí que suele ser bastante constante. Entonces, bueno, aquí tenemos el carro de paradas, que afortunadamente no lo hemos tenido que usar muy a menudo, y tenemos también todo tipo de medicación, todo tipo de elementos que podrían utilizarse en el caso de que el paciente se pusiese bastante más malito. Tenemos, esto es un poco complicado de abrir, para darles ventilación, para darles oxigenación, para intubar a los pacientes, para, si hiciese falta canalizar algún otro tipo de vía de administración, y diferentes tipos de sueros, ambú, y tenemos el desfibrilador justo también aquí debajo en el caso de que hubiese que necesitarlo. Y luego medicación para atajar también rápidamente la reacción o algún otro tipo de problemas que también pudiese tener el paciente, no solamente son reacciones de tipo anafiláctico lo que pudiesen aparecer en pacientes que tengan una patología basal. Entonces, a continuación hay otro tipo de pruebas por allí, que no, aquí las hacen 2 técnicos que son espectaculares, muchísimo mejor en algunos conocimientos que nosotros. Hacen pruebas fundamentalmente a nivel respiratorio, hacen espirometrías y hacen pruebas de óxido nítrico. Bueno, pues como hemos dicho, aquí se hacen 2 tipos de pruebas, las pruebas del óxido nítrico, que las solemos hacer en esta zona, y las espirometrías, que las hacemos en esta zona que ahora os explico. Lo que tiene que hacer usted es coger aire constante, coja aire, eso es, coja aire y empiece a soltar hasta que el pajarito se ponga aquí en esta zona constantemente. Perfecto, ya está. Muy bien.
Y aquí hacemos las pruebas de las espirometrías. Bueno, pues todo lo que tenemos por aquí ya son todo consultas de alergología. Esta es la sala de espera donde esperan la mayoría de los pacientes que tienen pruebas con nosotros. Nuestro almacén es muy chiquitito, pero nos es bastante útil. Y todo esto son diferentes consultas. Y una de las cosas más destacadas que tenemos aquí en este servicio es la cámara de provocación. Se ven provocaciones bronquiales con diferentes elementos. Esto sí que es un espacio bastante infrecuente en las consultas de alergología. Creo que hay muy poquitas en España. Entonces esta es nuestra cámara de provocación. Ahora mismo no tenemos ningún paciente porque acaban de terminar con ellos. Y bueno, tenemos diferentes espirómetros también aquí para ir midiendo cómo van reaccionando los pacientes y la cámara de inhalación. Pues aquí también ponemos algunas vacunas que os hemos contado antes. Entonces, lo primero que tiene que hacer el paciente nada más llegar es soplar para medir capacidad pulmonar antes y después de ponerse la vacuna y haber esperado un mínimo de 15-20 minutos. Esto fundamentalmente se hace para comparar si hay algún tipo de broncoconstricción, porque la vacuna sí que puede provocar alguna reacción a nivel pulmonar. Entonces, bueno, se les hace soplar, abrimos el canutillo, bien individuales, colocamos esto aquí. Y coja todo el aire que le quepa en los pulmones y sopla de golpe, como si escupiese un chicle, ¿de acuerdo? Fenomenal. 570, está bastante bien. Pues vamos a aplicarle la vacuna, ¿de acuerdo? Limpiamos un poquitín. Y un pinchacillo, relaje el brazo. Fenomenal. Pues en 15 minutillos tiene que volver a soplar, ¿de acuerdo? Pues por lo general se trabaja bastante en equipo. Los médicos mandan las pruebas las hacemos nosotros, salvo dos tipos de pruebas que son por lo general pruebas de asma ocupacional, de asma, que hacen dos técnicos que tenemos en el servicio. Hay otras pruebas que son provocaciones con alimentos en pacientes que sí que se sospecha que puedan tener algún tipo de reacción, que las hace el auxiliar, igual que las pruebas epicutáneas también se encarga ya de hacerlas, que son pruebas en las que se ponen unos parches en la espalda y se espera mínimo una semana para ver si hay algún tipo de reacción. Todas las semanas nos cambiamos de consulta para ir variando, que tampoco se nos haga a nosotras muy monótono y bueno, pues movernos en todos los ámbitos. Pues ellos vienen ya con una idea bastante preconcebida sobre lo que se les va a hacer, se les explica y bueno, es lo que hablábamos antes sobre los miedos, aquí les tranquilizamos fundamentalmente, se les hacen las pruebas y bueno, se les explica qué pueden comer, qué no pueden comer, qué medicamentos pueden utilizar y cuáles no. Con respecto a los pólenes hay vacunas, pueden mandárseles vacunas o bien se les manda algún tipo de antihistamínico para que pasen los momentos en los que ellos tengan reacción a determinados pólenes y vivan un poquito mejor. Este año está siendo bastante polínico porque con los cambios de temperatura tan bruscos que está habiendo, los cambios de muchísimo sol, muchísima lluvia, pues bueno, da para proliferar bastante las flores, los árboles, los arbustos, entonces hay bastantes pólenes. De todas formas, los pólenes están en todas las épocas del año. Es cierto que en primavera hay algunos que reaccionan más, pero hay gente alérgica a determinados pólenes que son en invierno o incluso en verano. Bueno, antes también estaban bastante infradiagnosticados, entonces ahora es algo bastante más común entre la gente, entonces la gente viene más a las consultas, la gente habla entre ella, ve los anuncios en la tele, bueno, pues un poco el boca a boca también, entonces la gente viene a hacerse las pruebas. Antes probablemente lo achacasen bien a un catarro prolongado, bien a otro tipo de reacciones. Pues las alergias que más se repiten son las de los pólenes y determinados animales, el perro y el gato fundamentalmente, también es porque son con los que más convivimos nosotros. Entonces, bueno, hay gente que también bastante alérgica a los ácaros y eso con respecto a las baterías que se hacen cutáneas. Con respecto a las provocaciones con medicamentos, hay mucha gente alérgica a las penicilinas
o a contrastes yodados. ¿Qué nos puedes contar sobre las alergias a los alimentos? Las alergias a los alimentos muchas veces suelen desaparecer a lo largo del tiempo, conforme la persona va creciendo, va generando diferentes tipos de anticuerpos, esas alergias desaparecen, pero hay muchas alergias en niños pequeños al huevo y la leche y muchas alergias en personas un poquito más mayores, o no llegan a ser personas mayores de edad, pero sí personas, pues ya niños con 11 años, incluso algo más pequeños, muy alérgicas a los frutos secos, también algunos pescados.